Bienvenida a Fuera de Micrófono, Sibeli Valle. Gracias, Javier. Que me estaba acordando que yo tenía una foto tuya de los años 80, que estás, por cierto, no sé si se puede ver en la cámara, sí. Con un pelo rubio, vamos. Cuando era un bebé. ¿Y eso fueron tus primeros años en la tele o esto es posterior, Pues no? Esto es de un programa que hiciste, ¿no? Esto es posiblemente del programa de economía. Ah, claro. Pero sí. no fue mi entrada en televisión. Yo entré en televisión antes. El programa de economía es de los años 80, como tú dices. Encuentros en Libertad. Encuentros en Libertad. Fue un programa, luego, si te parece, hablamos de él un poco, porque fue un rompedor. Y sobre todo fue el primer programa de economía que hubo en la primera cadena. Porque antes la economía era una cosa que se ponía en la segunda, porque la gente no lo veía y tal, ¿no? Y de alguna manera nosotros empezamos a contar la economía a la gente. Empezamos a decir a la gente lo que era la inflación, lo que era el Producto Interior Bruto, estas cosas que sonaban a chino, y empezamos a contarlo. Sí, pero antes, para no hacer este salto así al vacío, tú hiciste primero prensa escrita, creo que el Nuevo Diario. Muchos años. Nada más acaba la carrera, supongo. La carrera. Me fichó... ¿Quién había ahí en aquel periódico? Yo lo recuerdo más como más lejano. Mira, el Nuevo Diario comenzó, es del año 68 y yo entré en el 68. No sé si era del 67, pero yo entré en el 68, acababa de terminar la carrera. Fui un día a hacer una entrevista a José Luis Cebrián, que era el director. Había sido director del Alcázar y luego había puesto en marcha el Nuevo Diario, que era un periódico de la mañana. Buenísimo. Duró poco tiempo, pero la verdad es que tamaño era grande, pues. Era sí. Era una maravilla. Bueno, los reportajes no sabes cómo quedaban de bien. y entonces fui a hacer una entrevista y al día siguiente me llamó y me fichó. O sea, le debió gustar la entrevista. A mí me gustó él. Me gustó el director porque era un fuera de serie. Era un director, claro, te estoy hablando de cuando el periodismo había... el linotipias y tal, y podías cerrar casi hasta las 10:30 a las 11 de la noche. Y si venías de hacer una información tarde, el director se sentaba a tu lado. Tú en la máquina de escribir y el director se sentaba a tu lado y te iba corrigiendo. Esa gozada de tener el periodismo tan cerca. Y ahí estuve pues del 68 al 76 que lo cerraron. Estuve al principio y al final y vi le vi casi nacer y le vi cerrar, fue una pena. Y luego en el año 74, cuando yo estaba en el periódico, pues en Televisión Española, cuando solamente había una televisión, claro, y la segunda era UHF, que se veía. El canalillo, que llamaban. El canalillo. Y además es que no se veía, no cubría a nivel nacional. Pues un día... no sé si contarte cómo me ficharon, cómo me llamaron. ¿Tengo tiempo? Pero puedes contarlo, sí, bueno, hay tiempo, pues mira, claro que sí. Yo venía del periódico, yo estaba trabajando en el periódico y había tenido una cena. Y llegué a mi casa pues a las 12 de la noche o una cosa así. Y entonces mi marido, que también era periodista, me dijo, Sibeli, ¿quieres trabajar en Televisión Española? Claro, Televisión Española era, te puedes imaginar. ¿Quieres trabajar en Televisión Española de jefe de información nacional de los informativos nuevos que van a hacer en la segunda cadena haciendo imagen todas las noches? Y entonces me le quedo mirando y digo, vamos a ver. Que lo lógico es que si vengo de una cena a la que traiga una copa de más sea yo, no tú que estás en casa con el niño. Porque mi hijo tenía entonces 1 año. No tú que estás en casa con el niño. Dijo, no, es que te han llamado más tarde para ofrecértelo. Mira, yo siempre he dicho, me llamaron, no conocía a nadie, no había recomendaciones de nadie. Me llamó el director, Paco Ruiz de Elvira, el director de informativos entonces, y me fichó. Y entonces aquello fue, no sé si lo recuerdas, el intento de apertura que hizo Televisión Española con Franco vivo, un año antes de morirse Franco. El intento de apertura de dar unos informativos más abiertos, más plurales, más libres, donde la censura no se notara, en fin, todas estas cosas. Y entonces, y sobre todo, cambiar los presentadores por periodistas, que hablábamos de lo que sabíamos. La diferencia es que en la primera cadena había unos presentadores maravillosos que eran locutores magníficos, uno de ellos David Cubedo, que era un fuera de serie, pero se sentaban muy serios con su corbata y su traje, tal, y se ponían a leer y a contarlo.
Y nosotros salíamos sin corbata, más en plan gente joven, y contábamos lo que sabíamos. Es decir, no leíamos. Claro, eso era muy complicado porque a veces se te olvidaban las cosas. Sí, pero contextualizaba la información, claro, era más explicabas fácil lo que era la información y fue bueno, tuvimos audiencias, como te digo, era el canalillo, pero tuvimos audiencias de 7 y 8 millones de personas en la segunda cadena. Ahí coincidiste, creo, con Joaquín Arozamena, con Victoria Prego, puede ser, ¿no? Sí, sí. Y con un amigo tuyo, bueno, no sé, seguir siendo un amigo me parece, ¿no? Con Andrés Martín Velasco, muy amigo mío. Que luego fue incluso hasta consejero de Radio Televisión en los últimos... Fue consejero, bueno, y ha dirigido ¿Y cómo recuerdas aquello? Ellos... Pues Andrés era compañero mío del periódico. Ajá. Y entramos el mismo día. El mismo día entramos. Bueno, entramos todos el mismo día. No sé si Arozamena había hecho algo antes, pero creo que Victoria Prego no. La Prego estaba en Internacional y nosotros estábamos en Nacional. Y bueno, fue una época preciosísima. Teníamos un realizador absolutamente indescriptible, que era Luis Tomás Melgar. Luis Tomás Melgar, sí. Tomás Otro Melgar, histórico de la tele. Un histórico, sí. Pero es que además era un telediario donde te sacaban planos así. O sea, de pronto el Melgar te cogía un plano, se acercaba y te hacía esto y te cogía este plano. Y estabas dando una información de, yo qué sé, de un ministro o de lo que fuere, que claro, en aquel tiempo había que tentarse mucho la ropa, ¿no? Claro. Y de pronto te metía un primer plano que te dejaba así. Menos mal que no lo veías. Luego lo veías al día siguiente, si alguien en tu casa lo había grabado. Y fue una época preciosa. Fue el primer intento de libertad, de hacer una televisión más libre, más donde sacaron a 4 o 5. El jefe de política internacional era Ricardo Ciudad y Victoria Prego estaba con él. Y además teníamos un decorado, no sé si lo recuerdas, que le llamaban como la nave espacial, porque subía, bajaba, era una cosa así, unos estaban arriba, otros estábamos abajo, bueno, era muy divertido, fue muy bonito, la verdad. Y luego volvemos al inicio, o sea, te proponen presentar, ¿no? Y no solo presentar, sino dirigir un programa que de alguna manera estaba ya encauzado con una serie de películas, creo que eran de Friedman, ¿no? Primero Friedman y luego Galbraith. Sí. Milton Friedman, que era el premio Nobel, ¿puede ser? Milton Friedman era... Bueno, economía... liberalismo... Friedman, sí, era liberal y Galbraith no. O sea, tuvimos las dos tendencias. Para compensar uno con otro. Sí, Televisión Española había comprado, creo que a través de Pedro Schwartz, absolutamente liberal, economista liberal, magnífico por cierto, había comprado una serie que había hecho Milton Friedman, pues para la televisión americana o una cosa de estas. Entonces la compramos y lo que hacíamos era, emitíamos el programa en este caso primero de Friedman, que duraba como media hora, y luego teníamos otra media hora de debate. De debate en el que ese mismo tema, el que fuere, pues el Friedman se llamaba Libertad de elegir. Y ese mismo tema lo hablábamos con economistas españoles, de distintas, banqueros, de todas las tendencias. De todos los colores. De todos los colores, tanto. En el plató, ya estamos hablando del año 81, creo. 81, 82, 82, 83, una cosa de estas. Y lo que teníamos era todos aquellos que tenían algo que ver en el mundo de la economía en nuestro país, los traíamos, los invitaba al plato, siempre me decían que sí, todos, desde Fuentes Quintana, no va más, que Antonio, yo qué sé, Fabián Estapé, todos, los grandes economistas, los presidentes de bancos, presidentes de empresas, ministros. Yo tenía notado, porque en una de aquellas entrevistas que te hice cuando estabas haciendo este programa para el Ya Dominical, tenía notado como asesores o como gente vinculada al programa precisamente a dos economistas que luego han sido ministros, ¿no? Sí. En concreto era Cristóbal Montoro, quiero recordar, y Carlos Olchaga. Sí. Bueno, eso ahora sería que se podría decir que era un lujo, ¿no? Era una pasada.
No, tuve unos asesores magníficos. Bueno, de hecho, uno de los asesores del programa también fue Pedro Schwartz, que es un fuera de serie también, y Cristóbal Montoro, que en aquel tiempo, claro, era mucho más joven, y Cristóbal estaba en el Instituto de Estudios Económicos. Y estaba con Eugenio Domingo, que Eugenio Domingo ya no está entre nosotros, era un tipo excepcional, y que fue nuestro hombre en el euro, fue nuestro hombre en Frankfurt. El gobierno español le mandó a Frankfurt para manejar todo lo del euro. Y yo siempre le decía a Eugenio, a mis amigos que tienen niños, pues les doy enhorabuena por el niño, tú has tenido el euro. Y luego también tuve a Carlos Solchaga, que en aquel momento era el enfant terrible de los socialistas, y que estuvo en el programa hasta que le hicieron ministro, hasta que ganó Felipe González en las elecciones aquellas de los 202 votos, ¿no? Sí, 202 escaños. Octubre del 1982, del 82. ¿No? En 28 las de octubre. Que arrasó Felipe González y que nombró a Carlos Solchaga. De hecho, esperábamos casi todos que le nombrara ministro de Economía, pero le nombró ministro de Industria. Y fue el que Carlos hizo toda la revolución industrial. Sí, que si no lo hubiera la reconversión de los altos hornos, supongo, ¿no? De toda la siderurgia, ¿no? Allí tuvimos, bueno, de hecho, me llamó un día y me dijo, no puedo seguir dentro del programa. Y dije, te hacen ministro. Y digo, ¿de qué? Dice, no te lo puedo decir. Pero, sin embargo, la primera entrevista en televisión que concedió Carlos Solchaga, ya ministro, fue a mi programa. Ah, muy bien. A nuestro programa. Un detalle, ¿no? A nuestro programa, como él me dijo. Digo, oye, ¿vienes? Dice, hombre, como no voy a ir a nuestro programa. Yo le quiero mucho. Ahora mismo, con todo lo que ha llovido desde entonces y cómo ha cambiado, ¿no? Incluso sociológicamente, no solo la economía, sino la sociedad española, ¿se podría hacer un programa similar a las 8 de la tarde? Bueno, que es divulgativo al fin y al cabo, pero que te habla de la economía y tal. Porque eso estamos hablando de algo que no sé si tiene... Si tú crees que efectivamente habría que mantener en la televisión pública, me refiero, claro, ese tipo de programas. Mira, estaba Más vale prevenir, estaba Consumo, había una serie de programas que... Sí. A ver, creo que desde el momento en que entra la competencia, y la competencia, y no es cuestión de meterme con nadie, por lo tanto no diré, pero lo que hace es sacar escándalos, más escándalos, generar sus propios escándalos, y entonces eso tiene audiencia. No. Pues claro, empiezas a calcular y dices, bueno, es que el SARE de esto es tal y el SARE de esto es tal, y entonces acaban. Desgraciadamente, puede tirar este tipo de televisión, puede tirar de la otra. Entonces, programas de estos no hay, es decir, programas como los de La Clave. Es decir, debates en los que el nivel de entrevistados es muy alto. Entonces, esto le da un... Bueno, de hecho, mi programa, es verdad que en aquel tiempo solo estaba Televisión Española, bueno, y UHF, y la segunda. Pero yo empezaba con audiencias, pues yo qué sé, de 5 millones de espectadores, que se iba incrementando, como era de 8 a 9 de la noche, y a las 9 era el telediario. Cambiaba el público, ¿no? Sí, no cambiaba, también, ¿no? Aumentaba el público. Es decir, el público posiblemente era el mismo, porque tú en las casas tenías la primera enchufada. Las televisiones tenían el botón de la primera enchufada. Pero lo que sí tenías es que, según se acercaba el telediario, la gente enchufaba para ver el telediario. ¿Qué significaba? Pues que yo empezaba con programas, con audiencias pues de 5 millones o más de personas, que eso parece una locura ahora mismo, ¿verdad? Porque es en lo que están los partidos de fútbol. Pero empezaba con eso y según iba subiendo, subía a 6, a 7, a 8. Y a veces antes del telediario me aprovechaba, chupaba del tirón del telediario y la parte nuestra, que era la parte del debate, que era la última parte, ya teníamos audiencias millonarias. Hiciste una entrevista a Galbraith también. Sí. Te fuiste a verle a Harvard, ¿no? A Harvard. Era donde estaba dando clases. Sí. Nos fuimos a Boston. Cuenta si quieres un poco, no sé si entrando en muchos detalles, pero cuenta un poco cómo fue o qué te impresionó cuando fuiste. Mira, nosotros hicimos, como te he dicho, la primera parte de un programa que tenía Milton Friedman hecho.
Y luego Galbraith había hecho otro para la BBC, que era un programa espectacular. O sea, Galbraith se permitía el lujo en este programa de hablar de, pues no sé, de la conquista de América, y para un solo plano de Galbraith, delante, en Sevilla, delante de la casa esa donde donde llegaban todas las cosas de América, para un plano se había venido a Sevilla. Le cogían el plano, decía 30 segundos de lo que fuere y se acababa el plano, pero se había venido a Sevilla. Bueno, la BBC pues, claro, podía hacerlo. Lo podía hacer, y lo hacía, de hecho. Y entonces el programa era muy bueno, y compramos también, quiero decir, Televisión Española compró los derechos. Y cuando se acabó Friedman, que era liberal, entró Galbraith, que ya no lo era, que era otra no era tan liberal como Friedman. Fue muy importante en la economía en Estados Unidos. Y bueno, cuando terminamos el programa, yo quise cerrarlo con una entrevista a Galbraith, que estaba en Harvard, en Boston. Entonces, bueno, pues conseguí hablar con él y, conseguí que me diera cita y me presentó allí con mi equipo, tal. Pues a las 4 de la tarde me debió citar, una cosa así. Me presentó allí con mi equipo y me dice, ¿cuánto vamos a tardar? Y le dije, profesor, le dije quién era yo y tal, sí. Ya lo sabía, pero ¿cuánto vamos a tardar? Digo, pues como 1 hora y media, porque el programa es de 1 hora. El programa duraba 1 hora de entrevista. O sea, teníamos una suerte loca con Friedman ahí enfrente, no, con Galbraith ahí enfrente. Y me puso cara de ¡uf! Y yo pensé, se ha encontrado una chica relativamente joven, bastante joven entonces, claro, rubia, que viene maquilladita y tal, y dice, me va a hacer perder la tarde. Me dijo, es que tengo muchas cosas que hacer. Dije, no se preocupe, profesor, que intentaré ser todo lo breve que pueda. Entonces empezamos a charlar, y como debíamos llevar media hora de entrevista y tal, le dije, no se preocupe, profesor. Bueno, hicimos un descanso, porque él tenía ya un montón de años. Y dije que enseguida terminamos. Y me dice, no se preocupe, que usted sabe de lo que habla, que me está haciendo preguntas porque usted ha leído mis libros. Digo, sí, claro, profesor, ya le he dicho que yo dirijo el programa de Economía de Televisión Española. No, es que usted sabe de lo que habla. Y digo, pues sí, profesor. No se preocupe. Se hizo una idea previa que no era la... La idea previa, yo me la imagino, ve que se le acerca a una chica y dice, esta me estropea la tarde, me dice que me va a preguntar ocupar, obviedades o me va a preguntar... Bueno, cualquiera sabe. Y me dijo, lo cual me gratificó mucho, hay que reconocerlo, que me dijo, es que usted no sabe lo que me preguntan algunos periodistas. Y la verdad es que luego incluso, fíjate, estuvo como media hora más buscando en su biblioteca un libro suyo en español para dedicármelo. Y como no lo encontró uno en portugués y dijo, bueno, esto es lo mismo. Y ahí tengo el libro de Friedman, de Galbraith, dedicado por él. Fue una muy bonito. La verdad es que, de hecho, ahí, fíjate, sí quería comentarte una cosa. Me ayudó mucho en la preparación de la entrevista Ramón Tamames. Sí. Me ayudó mucho y, de hecho, le llevé una carta de Tamames, que es un fuera de serie, es una persona a la que yo adoro. Le llevo una carta diciéndole, soy el profesor Tamames y tal. Y luego Galbraith le contestó y le dijo que, porque yo le dije que Tamames me había ayudado en la preparación de las preguntas del cuestionario. Y le contestó, le escribió a Tamames, según Tamames me ha contado a mí, que la entrevista había sido muy buena, como diciéndole sus preguntas. Han sido muy buenas. El programa estuvo en antena, no sé, 2 o 3 temporadas, no estuvo mucho tiempo, ¿no? No estuvo mucho tiempo, no. No, porque llegó un momento en el que las películas se acababan. Las películas también, ¿no? se acababan. Se acabaron las películas que compró Televisión Española, y entonces estuvimos como una temporada más, me parece, creo recordar, haciendo ya temas nacionales. Temas nacionales, pues hablábamos de la economía del fútbol, de la economía de la música, de la economía de la moda, temas que afectaban a España vistos desde un punto de vista económico. Pero eso también tenía, yo creo que llegó un momento, realmente estoy convencida de que llegó un momento en el que todo el mundo que tenía algo que decir
que tenía un significado especial en España, en el mundo de la economía en aquel tiempo, había pasado por el programa. Teníamos, había incluso economistas que al principio no eran muy proclives a ir porque no sabían aquello cómo iba a ir, y de pronto que lo veían y veían que el programa era objetivo. Era un programa... ¿Sabes qué creo que conseguimos? Como, claro, los asesores que teníamos eran de todo tipo, había de todo tipo, entonces el programa salió un programa objetivo. Más plural, menos... Salió un programa en libertad. Allí todo el mundo decía lo que quería. Respondía al título, ¿no? Encuentros en libertad. Sí, te lo aseguro que es algo que yo intenté. El realizador también, que es Fernando Navarrete, al cual habéis entrevistado. Sí, lo entrevisté al principio de esta serie. La verdad que también tiene un recorrido y una trayectoria impresionante. Navarrete es un fuera de serie. Estuvo contigo ahí, sí. Fernando estuvo, pues también muy implicado en el programa, y la verdad es que fue muy bonito. Hicisteis duró buen tándem, un tiempo, ¿no? pero es que todo el mundo que tenía algo que decir, como te he comentado, algo ya había pasado por el programa. Y pues llegó un momento en el que aquello no daba más de sí. Si queríamos mantener un nivel alto, ¿entiendes? Porque si luego nos íbamos a otro tipo, pero si queríamos mantener el nivel que teníamos. De hecho, fíjate si hablábamos en libertad, Javier, que un día, no te digo el nombre, evidentemente, pero lo tengo clarísimo, a un ministro al cual le invité, me dijo, bueno, pero ¿qué me van a preguntar? Y le dije, mire, esto es una tertulia, porque era una tertulia. La tertulia es en libertad. Pues el tema que salga, se hablará de temas económicos relacionados con su ministerio, con su especialidad, pero esto es en libertad. Yo no le puedo decir lo que le van a preguntar o no. Y me acuerdo que me dijo, bueno, pues yo quiero que haya alguien que me apoye y tal. Bueno, traducido. Tuve que tragar, y el ministro se trajo a un alto cargo de su ministerio también para que le apoyara. Entonces, el programa empezó a fluía muy bien y tal, y el ministro hablaba, y entonces el apoyador, el negro que... El negro que se llevó, no era un alto cargo del ministerio. Pero pues, asesor, mejor asesor. El asesor decía, intervenía y tal. Y de pronto, en un momento determinado, el ministro se vuelve y dice, déjalo, ya lo digo yo. Ya lo digo yo. O sea, y transcurrió con total libertad. No había cortapisas, era libertad. Y estuvo bien, sobre todo porque estábamos con una libertad recién estrenada. Luego hay otra criatura televisiva que no llegó a nacer, ¿no? Porque ahora me lo explicas con más detalle, pero te encargaron o surgió la idea de hacer un programa sobre los premios Nobel. Ajá. Estuviste, yo tengo anotado por ahí, 2 años. 2 años. Y eso se metió en un cajón. Esas cosas solamente pueden hacerlas televisión española, sí, con un criterio poco, ¿no? Yo no sé muy bien por qué. Razonable, parece, ¿no? Sí. No sé por qué fue. ¿Qué pasó? Cuenta un poco esa... Pues mira, fue un programa que efectivamente fue una idea mía, que era un programa sobre premios Nobel, en los que yo quería tratar solo tres áreas: física, química y medicina. ¿Por qué? Pues porque yo quería contar cómo esos premios Nobel habían beneficiado a la humanidad. Y realmente, pues un premio Nobel de literatura es muy importante, pero es más difícil explicar cómo ha beneficiado eso a la humanidad, mientras que es muy fácil decir que Fleming, con la penicilina, ha beneficiado a la humanidad, ¿no? Y entonces hicimos física, química y medicina, y tuve un nivel de asesores y de contactos espectacular. Cuando empecé a trabajar, yo hice el mismo sistema que en el de economía. Lo que quería era rodearme de un planteamiento de alto nivel en asesores, que era la manera de que aquello funcionara. Porque los periodistas, tú sabes que tenemos que saber un poco de todo, pero tenemos que saber a quién preguntar y luego contarlo bien. Eso es fundamental. No podemos saber de todos los periodistas, es imposible. No podemos saber. ¿A quién hay que ir? A los que saben. Bueno, entonces yo un día me planté en el despacho en la Universidad de Federico Mayor Zaragoza, al cual no conocía de nada, y le dije, profesor, tengo esta idea. Soy Sibeli Valle, desde Televisión Española y tal, y tengo esta idea. Me gustaría poder contar con usted. Federico se volcó.
le pareció una idea genial, le gustó muchísimo y me dijo, cuenta conmigo para lo que quieras. Y claro, con Federico Mayor Zaragoza detrás, empezó a presentarme gente para que participara en el programa. Y entonces, claro, pues una de las primeras reuniones que tuvimos fue con Severo Ochoa, nuestro premio Nobel de Fisiología y Medicina. Entonces, claro, y Severo Ochoa dijo que sí. Entonces, claro, de pronto yo tenía un programa donde podía tener a Severo Ochoa. Otro día, Federico me organizó un encuentro con Mariano Barbacid. Que Mariano Barbacid estaba en Estados Unidos, claro, todavía estaba en Estados Unidos. Investigando sobre el cáncer, supongo. Sí, investigando sobre el cáncer. Y tuve una reunión con él, le conté lo que quería y me dijo, me interesa, vamos, quiero participar, acepto participar, exactamente, aceptaban participar. Y de hecho, creo recordar que Barbacid me dijo, me gustaría yo participar en el programa de genética. Bueno, pues que encima, además, te ofrecían y te sugerían programas para poder hacer ellos e intervenir. Bueno, pues ¿qué más? No sé, puedo decirte, por ejemplo, Juan Oró. Juan Oró, ¿sabes? El profesor Oró estuvo mucho tiempo, ahora también nos ha dejado, hace unos años. Estaba contratado por la NASA para buscar vida en otros mundos, en otros planetas. Y él estaba en Houston, era un fuera de serie, como la mayoría de la gente de la que te estoy hablando. He tenido una gran suerte de las personas que he podido participar con ellos. Y entonces le llamé por teléfono, sabía que estaba en Barcelona, él tenía un apartamento, una especie de pied-à-terre en Barcelona, aunque vivía en Houston. Entonces le llamé, le dije que quería hablar con él, me dijo, mire, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Y le dije, profesor, pues entonces dígame cuándo le puedo ver en Houston. Ahora, si en vez de en Houston voy mañana a verle a Barcelona, pues como mejor. El hombre lo entendió y me dijo, pues véngase mañana a las 10. Le concedo un cuarto de hora. Bueno, pues muy bien. Pues me planteé allí a las 10 y me tiré con él, en vez de un cuarto de hora, 2 horas y pico. Aceptó. Entonces, bueno, fui incorporando gente. Grande Cobian, el nutricionista, ¿no? Era muy bueno, ¿no? Era un fuera de serie. También Grande Cobian, recuerdo yo, en la primera entrevista que tuve con él, donde me dijo que sí, que quería que aceptaba participar en el programa de los premios Nobel. Yo tenía un listado con todos los premios Nobel que había habido hasta ese momento. Y entonces, pero eran nombres rarísimos, unos suecos, otros no sé qué y tal. No. Y yo empecé a hablar y él me interrumpió y empezó uno a uno, dándome todos los nombres y diciéndome por qué le habían dado el premio Nobel a ese científico. Bueno, tuve gente muy buena. ¿Y qué pasó? Porque realmente si todo ese trabajo, toda esa investigación y algo que para una televisión pública pues aparentemente es importante, ¿no? O sea, que la gente que está estudiando era un programa, pueda tomar ejemplo de otros, ¿no? Era un programa. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Mira, la verdad es que ¿no hubo manera de poder sacarlo? No lo he llegado a saber nunca. Sé que tú sabes que para que haya un programa en televisión española, en todas partes, hace falta un PG, el presupuesto general, que te lo aprueben. Entonces, bueno, a mi televisión me había puesto realizador, que en este caso era Rafa Galán, yo le conocía porque él había estado con Fernando Navarrete, de segundo suyo, de ayudante suyo, en programas míos, en el programa mío de economía anterior. Y bueno, Rafa Galán era un realizador muy bueno, es un realizador muy bueno, y tenía realizador, tenía productor, tenía secretarias, tenía coordinadora, tenía despacho, tenía todo. Lo tenía todo. Nos dieron una zona importante en Pozuelo, en la casa, en la calle de la radio, en Pozuelo. Y de pronto el programa estaba terminado, empezamos a escribir los guiones, hicimos los guiones, pero el programa no se aprobaba y no sé por qué no se aprobó. Nunca he sabido. Tengo 2 versiones que... Pues creo que lo he dicho pocas veces. ¿El cambio de equipo, se cambiaban los equipos a veces, directivos también, o no tiene por qué? ¿No? A ver, yo tenía en el equipo, tenía también como asesor
a Manolo Calvo Hernando, Ujú. que había sido director del Ya, Sí, y que era el presidente de los de la Asociación de Periodistas Científicos. Claro. Manolo Calvo Hernando Lo era recuerdo. era un tipo estupendo. Y entonces hubo quien me dijo que teníamos ahí, estaba ya en la época, el PSOE había ganado y estaba muy fuerte, claro, Ujú. estaba muy fuerte. Y que tenía un ministro que había sido de UCD, Mayor Zaragoza. puede Mayor ser. Zaragoza, Sí, ¿no? que había Mayor sido ministro Zaragoza. de UCD, tenía un periodista incorporado, asesor, que era del Ya, pues que tampoco era la línea muy exactamente del PSOE, no lo sé. Y mi realizador tiene otra idea, y es que era un programa muy caro. No. Y que no salió porque era un programa muy caro. Estaba- Era un programa de ciencia, pero salía muy caro. ¿Por qué? Porque una de las cosas, claro, que había que hacer era irnos a entrevistar a los premios Nobel vivos en todo el mundo. Claro. Y Rafa, un día hablando de esto, dije, Rafa, nunca llegué a saber por qué no nos aprobaron el PG. Vamos, de hecho, yo un poco después de eso me pedí una excedencia en la tele. Y o sea, te fuiste, digamos, cabreada, ¿no? Porque, hombre, estar trabajando durante tanto tiempo... Me fui decepcionada. Decepcionada. Y Es un programa que, ya te digo, teníamos 2 años y pico. Yo tenía todos los asesores de un nivel, como te estoy contando, espectacular. Y tenía los guiones, no todos, pero muchos guiones escritos. O sea, teníamos todo. Lo que necesitábamos es que nos dieran la esta de salida, y no nos la dieron nunca. No nos la dieron. Entonces, bueno, pues después de eso, en un tiempo determinado después, me fui de la tele. Me fui de la tele. Me pedí la excedencia porque televisión, sabes que es como un ministerio. Y te hiciste empresaria, ¿no? De alguna manera. Bueno, montaste una productora. Monté una productora. Bueno, me ofrecieron la dirección general de una productora y en la que me incorporé. Me incorporé. Con Alejandro Cocochea, que es una de las personas privadas de televisión que más sabe de televisión, que fue el creador de Viva Vídeo. Y creo que se marchó hace unos años, hace mucho que no le veo, pero Alejandro se fue a enseñar televisión, a enseñar cómo se hacía la televisión en Filipinas. Y bueno, sí, me fui de directora general de una televisión privada, y entonces ahí me encargó de Telemadrid el primer programa de economía que hubo en Telemadrid. Era Duros y Reales. No sé, te lo sabes. Sí, pero me lo he estudiado. He estudiado tu historia. Sí, era Duros y Reales. Y era totalmente una producción privada. Entonces, de hecho, cuando Telemadrid me llama, me dice que lo que quiere es que yo vaya a dirigirlo. Y yo le digo que no. Primero, no puedo ni debo, porque he salido de Televisión Española, estoy en excedencia de Televisión Española, y no me parece ético ni bien irme a otra televisión. Pero hay una productora, y que si yo lo que hago es un producto, pues ese producto se lo vendo. Y efectivamente, eso hicimos. Entonces, ¿qué hice? Aprendí lo que no te puedes ni imaginar. ¿Por qué? Porque cuando tú en Televisión Española o en cualquier otra televisión, vamos, ahora mismo en cualquiera de las que existen, tienes un programa, pues te ponen al realizador, te ponen los decorados, te ponen el equipo, y tú diriges y estas cosas, ¿no? Pero cuando es tu producción, tienes que contratar al realizador, contratar a los cámaras o comprarte los equipos de cámaras. Yo me acuerdo que me encanta cómo estáis grabando esto, claro. Ahora hay la tecnología que había, pero yo tenía unas cámaras impresionantemente grandes. Había un montón de gente detrás. Había un montón de gente detrás. Entonces tenías que contratar y hacerlo todo. Desde eso hasta el montaje de los decorados. Las pruebas contratar el sonido. Había que hacerlo todo. Y cada semana cogías un cartucho, se lo dabas a Telemadrid y lo emitían. Ahí se corría el riesgo de que, como eso no tuviera o la calidad prevista o el nivel intelectual y que tenía, la televisión te lo podía rechazar. En el contrato estaba una cláusula, era que si Telemadrid consideraba que ese programa no daba el nivel de emitirlo, no lo emitía. Tú te lo merendabas y lo tenías que repetir y darle el programa que le gustase. Vamos, no que le gustase, que tuviera nivel suficiente, categoría suficiente.
Y la verdad es que no me tiraron nunca ninguno atrás, gracias a Dios. Pero fíjate, luego le vendes un programa a Televisión Española porque yo creo que Joaquín Arozamena, cuando estuvo aquí, también lo comentó, un programa que se llamaba Uno más en la familia. Ah, sí, que era sí, una cosa sí. de mascotas, ¿no? De O sea, te verdad. reencontraste después con Joaquín, ¿no? Lo que nos vueltas que da la vida, ¿no? Yo siempre digo Después que, de 40 años. que No, he menos. hecho economía, he hecho política, en el periódico hice de todo, desde moda, entrevistas, lo que sea. Y he hecho hasta de perros y gatos. Y era un programa de perros y Ya. gatos. Pero que empezamos a emitirlo empezó a emitirse en la segunda cadena, luego lo pasaron a la primera los sábados por la mañana, y bueno, no te puedes imaginar los miles o cientos de cartas que recibíamos de todo el mundo que tenía un perrito o un gato, nos contaba la vida del perro y el gato como si fuera su hijo. Era una cosa. Sí, sí. Y de hecho tuvimos allí compré una mascota que teníamos en el programa, que se sentaba encima de Joaquín, y Joaquín la acariciaba, y se llamaba Frisky el perro. Frisky. Era un Golden Retriever. Y era precioso. Y entonces el Golden se quedaba así, a veces se le cerraban los ojos. Y fue un programa que duró, no sé cuánto, no sé, pues, un par de temporadas o dos. Funcionó bien, pero vamos, es lo que te decía, es rodearte de la gente que sabe en esos casos. Y yo me rodeé de gente, de especialistas, de veterinarios y de gente que sabía de perros y de gatos. Claro. ¿Y qué te iba a decir? Luego te vas, digamos, a la otra orilla, o sea, montas una empresa, creo, de comunicación, de asesoría. Claro, eso, bueno, supongo que es quizá un negocio que ahora está muy explotado, pero que entonces había menos, ¿no? Mira, éramos 4. Menos, digamos. Sí. Éramos 4 gatos. Es decir, la comunicación en las empresas existía en Estados Unidos, y para usted contar. Y aquí había 2 o 3 empresas y no más. Pero volviendo a lo que me comentabas al principio, ahora, el otro día he leído, me parece que en un informe de DIRCON, la Asociación de Directivos de Comunicación, de la cual soy fundadora, la creamos en el año 92, me parece, sí. Y éramos los 4 gatos que en aquel momento teníamos algo que ver en el mundo de la comunicación, ¿sabes? Y el otro día hay un estudio por ahí donde los periodistas que están estudiando ahora mismo, como tienen muy pocas posibilidades de entrar en un periódico o en una televisión, porque cada vez tienen menos gente, porque los periódicos, desgraciadamente, han pasado de vender 450.000 ejemplares a 50.000, los datos de los más recientes. Sí. El País está en 50.000 o en 40 y tantos mil. ABC me parece que está en 39 o 40. El Mundo está en 33.000. ¿Tú sabes lo que es esos periódicos que vendían 500.000 de ejemplares todos los días? ¿Por qué? Porque todo el mundo iba con El País o con El Mundo o con y el ABC. A ver, si no lo publicaba ABC no era noticia. Imagínate. Bueno, pues eso ya no es. Los periódicos ya no venden y entonces hay un porcentaje altísimo de periodistas que dicen, que han hecho una encuesta, un estudio, que están estudiando y que su objetivo es trabajar en una empresa de comunicación. Es decir, ya no te planteas mi objetivo es trabajar en una televisión, mi objetivo es trabajar en un periódico del... No, sí, o ser corresponsal. O ser corresponsal, bueno. Siempre tiene como un atractivo, ¿no? Pues no. Quieren empresa de comunicación. Entonces, cuando yo comencé con la mía, fue un poco... ¿Una aventura? Sí, fue una locura estas en las que te metes, dices, a ver qué pasa. Y oye, lleva no sé cuántos, ya decenas. Bueno, has llevado la comunicación de un montón de empresas importantes y de compañías. Sí, la verdad es que... La comunicación es un problema de relación, tal y como yo la entiendo, de relación de confianza entre el presidente de la empresa, el presidente, el director general, el consejero delegado, es decir, la cabeza de la empresa y lo que tú les dices que quieres comunicar. Entonces, es una pura relación, yo lo he llevado siempre muy personalmente, es una relación en la que tienes que tener la confianza de decirle al presidente, que es el no va más, de empresas gordísimas,
te vas a equivocar. Si haces esto en comunicación, te vas a equivocar. Y si el otro lo entiende, a mí me ha pasado en algún caso, ¿no? En una ocasión hicimos una historia, aquello salió mal, y bueno, yo me quería morir, claro, porque era una empresa muy, muy grande, y entonces el presidente me dijo, tenías razón, Sibeli, no teníamos que haberlo hecho así. Me pareció maravilloso. ¿Qué pasa? Pues que tú conoces cómo funcionan las cosas. Claro. Tú sabes cómo funcionan los periódicos, cómo funcionan las televisiones, el tipo de información que se les da. O sea, lo que tú no puedes es intentar venderle a un periodista algo que no es cierto. Yo una de las cosas que siempre digo en la primera reunión que suelo tener o que he tenido a lo largo de todos estos años con la persona que ha fichado a mi empresa es, lo que quiero que quede claro es que yo jamás voy a mentir. Ni voy a engañar a un compañero. O sea, lo único que tengo es mi prestigio. Pequeñito, lo que tú quieras. Pero yo no voy a coger a un periodista y le voy a mentir. Ni le voy a engañar. Y bueno, no me ha funcionado mal. He llevado a empresas muy grandes. Sí. Ya para ir terminando, en una situación como en la que estamos, ¿no? Donde, bueno, hay lo has constatado tú también ahora, ¿no? Una más precariedad en los medios de comunicación, pues se han reducido las ventas, sobre todo en el papel, que el papel es lo más... ¿Hasta qué punto eso afecta a la libertad de los medios, que de alguna forma dependen en gran medida no solamente de la publicidad de las empresas privadas, sino de la administración? O sea, quizás estamos pasando una etapa que tú, que has tenido ya mucho recorrido, estamos, digamos, que dicen, no, yo no puedo meterme con esta empresa porque dependo un poco de ella, ¿no? Sí, me temo que sí. A ver, no lo puedo asegurar porque no estoy ahora mismo en un periódico, no estoy en activo en un medio de comunicación y por lo tanto no me está afectando. Pero yo creo que ese planteamiento que teníamos los periodistas de decir, oye, me da lo mismo por donde entre la publicidad y no sé qué, yo digo esto y lo firmo y de hecho, incluso si el redactor jefe te cambiaba el titular, decías, oye, no, perdona, yo esto lo firmo y el titular es este. Te peleabas. Luego a lo mejor ganaba él que pasó el redactor jefe, ¿no? Pero yo creo que esa libertad está bastante cortada. Pero también es entendible. Ten en cuenta que a nivel político, fundamentalmente. A ver, si de pronto una empresa, hubo un periódico que... Puedo contar la historia, la anécdota. Hubo un periódico, El Economista, que al principio, cuando salió, pues un día hizo un reportaje en el que decía que el Corte Inglés a las mujeres les pagaba menos que a los hombres. Y planteó la discriminación que en aquellos años, El Economista salió hace un montón de años, que en aquellos años tenían las mujeres en el Corte Inglés con respecto a los hombres. Bueno, el Corte Inglés sentó, te puedes imaginar, fatal, claro. Y retiraron la publicidad. Pero no importó, porque solamente, seguía teniendo publicidad. Y entonces la gente empezó a entender que eso era libertad, que ese periódico estaba hablando con libertad. Y estaba denunciando una situación que era verdad, que las mujeres cobraban menos y los chicos, que las chicas cobraban menos y los chicos cobraban más. Entonces, eso, mientras sea una empresa privada, pues no puede pasar nada. Ahora, cuando es la administración la que está soltando millones y millones y millones de euros a los medios... posiblemente la limitación te viene de arriba. Oye, Sibeli, ya la última pregunta. ¿Tú crees que la situación política actual, así me lo explico, con esta especie de incertidumbre, de tal, afecta mucho a la economía? Porque siempre se dice, los fondos de inversión, el dinero es muy miedoso, si no lo ve claro, pues se va a otro sitio, ¿no? Sí. Si quieres hacer una reflexión sobre esto y ya terminamos. Bueno, yo lo tengo muy claro, creo que la situación, o sea, el gobierno en estos momentos está haciendo todo lo contrario de lo que hay que hacer para que una economía de un país se desarrolle. Parece ser que los empresarios son maleantes, que la gente que triunfa y que ha tenido éxito son poco menos que delincuentes y que se están aprovechando del pobre trabajador. Pero, Dios mío, si hay una empresa que da trabajo a 20.000, a 100.000 personas,
lo que está haciendo es dar trabajo. Es decir, esos trabajadores... Sí, generar riqueza. Y generar riqueza, claro. Esos trabajadores país, ¿no? Estarían mejor en el paro o con una subvención de 400 euros. Por favor, no. No creo que tengamos... Lamentablemente creo que no es el mejor momento, en mi opinión, para que quien quiera invertir venga a invertir con una total seguridad jurídica de que no le van a cambiar los impuestos de la noche a la mañana o no le van a por temas políticos. Claro, el gobierno tiene todo el derecho a hacerlo porque para eso es el que manda. Pero claro, también el que manda es el empresario y dice, pues yo entre esto y Portugal, no, supongo que tienen los datos. La gente está, las grandes empresas y las posibles futuras inversiones están mirando Portugal con los ojitos, dulces. Pues muy bien, Sibeli. Al final me has puesto en el compromiso de tener que decir lo que pienso, pero Sibeli, es que es verdad. Sibeli, ha sido un placer, de verdad, charlar contigo y hacer este repaso un poco del mundo también de la economía, ¿por qué no? Porque a eso pues no sabes cómo te agradezco, porque veo tus entrevistas y cuando me llamaste el otro día me hizo muchísima ilusión. Bueno, pues me alegro. Me hizo mucha ilusión. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo.